Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hoy vamos a ver el tema de potencia compleja y lo que alcancemos del transformador. Comparto pantalla. ¿Sí? Hasta ahorita vimos potencia instantánea, potencia promedio, y ahora vamos a ver el concepto, y también potencia aparente. Vamos a ver el concepto de potencia compleja. La potencia compleja se representa por la letra S y las unidades de la potencia compleja son los volts-ampere. La fórmula que representa la potencia compleja es igual a la potencia promedio más J y Q que nos representa la potencia reactiva, es potencia promedio que habíamos visto que estaba en función del voltaje eficaz y de la corriente eficaz por el coseno del ángulo, y la Q que nos representa la potencia reactiva. Es una Q, nada más que se remarca mucho como parece un círculo, lo remarca como si fuera un círculo, pero es la letra Q. La potencia reactiva está en función de la potencia aparente. Acordémonos que la multiplicación del voltaje efectivo es potencia aparente. Igual acá, en el caso de la potencia promedio, esta multiplicación es potencia aparente, solamente que aquí va multiplicado por el seno del ángulo.
de acuerdo a esto que tenemos, nosotros podemos representar como la potencia en términos del seno y del coseno, como la potencia aparente que multiplica al coseno del ángulo más j seno del ángulo. O podemos representarla en su forma fasorial, que es la potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja con el ángulo que tenemos representado en el seno y el coseno. La potencia compleja, bueno, en el cálculo de la potencia compleja, se considera una inductancia inductiva, una inductancia inductiva. De este tipo tenemos una impedancia que vale R más JX. Y para el cálculo de nuestra potencia compleja, nosotros tenemos que es S igual al voltaje por la corriente, donde esta corriente, bueno, es esta misma representación que tenemos acá arriba, ¿sí? en magnitud. Y el voltaje lo podemos representar como el valor de la impedancia que tenemos aquí por el valor de la corriente. La potencia compleja termina representándose en términos de la impedancia inductiva. Bueno, en términos de la impedancia inductiva, de la impedancia con la multiplicación de la corriente, tendremos Z y cuadrada. La impedancia compleja es igual a la parte real de la impedancia por la corriente al cuadrado más Jx, que es la parte reactiva, por la corriente al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un circuito donde tenemos una fuente y cargas en paralelo, como es el que tenemos a continuación, podemos encontrar la potencia compleja total, ¿sí? Tenemos un circuito pensemos que esta fuente es un generador de energía, un generador de potencia. O fuente, como lo quieran llamar. Tenemos lo que es la conectividad o las líneas de transmisión. Y esto se está unido para una carga. Le voy a quitar esta C para que no se confunda con que es de un capacitor. Es impedancia de carga o la carga. Nosotros podemos calcular la potencia compleja en este circuito en base a, bueno, a las fórmulas que tenemos aquí. ¿Qué sucede? Normalmente en los circuitos, digamos, de baja potencia, como es el caso de una casa, o circuitos de media potencia o de alta potencia, lo que tenemos son conexiones en paralelo. Por ejemplo, en nuestra casa todo lo que conectamos está en paralelo.
es como este circuito que tenemos aquí. Pensemos en que tenemos una carga más, también conectada en paralelo. Entonces nosotros podemos calcular en este circuito la potencia compleja 1 de la carga 1 y la potencia compleja, bueno, vamos a llamarle Z2, la potencia compleja de la carga. La suma de estas dos nos va a dar la potencia compleja total del circuito. A partir de esta potencia compleja, nosotros podemos calcular lo que es el factor de potencia. Ahorita vamos a ver un ejercicio relacionado con esto. ¿Sí? ¿Y qué significa? Bueno, esto que acabamos de escribir, que la potencia compleja, aquí lo voy a escribir, suministrada por una fuente es la suma de las potencias complejas entregadas a las cargas en paralelo. ¿Sí? Y esto aplica para n cargas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en un circuito de este tipo no, no es necesario que sea 1, 2, 3, sino podemos colocarle para desde 1, 2 más hasta las cargas que tengamos, las cargas en paralelo que tengamos en el circuito. Estas cargas que tenemos en paralelo, bueno, pues nos van a dar un consumo de corriente de nuestro generador de potencia o de nuestra fuente. ¿Sí? Y vamos a ver que este consumo de corriente ya lo veíamos en ejercicios anteriores cuando vimos el factor de potencia, está muy relacionado con el concepto de factor de potencia. Vamos a ver un ejercicio con esto que acabo de escribir. Pues no perdamos de vista los conceptos que acabamos de ver. Déjenme ver si me faltan unidades. Sí, me falta colocar las unidades. La potencia promedio, sus unidades son los watts. Y en la potencia reactiva, las unidades son volts ampere reactivos, ¿sí? Diríamos los bar. Volts ampere reactivos. Ahora sí, vamos a revisar el ejemplo. Dice, la planta de un usuario, por ejemplo, de un usuario la planta de un usuario tiene dos cargas. Ya se movió todo.
tiene dos cargas en paralelo. Conectadas a la línea de distribución. La carga 1 es de 50 kilowatts. Es resistiva. Esta carga resistiva es una calefacción. La carga 2 es de 100 kilovolts ampere y su factor de potencia es de 0.86. Esta carga 2 se refiere a un motor. El voltaje eficaz que se suministra a la planta es de 10.000 watts. Nos piden determinar la potencia compleja total, la corriente total, que fluye y el factor de potencia de la planta. Ahora sí, tenemos un circuito como el que acabamos de ver, la fuente y cargas en paralelo, y vamos a empezar a analizar esta información que nos dan desde una tabla. Para poder realizar nuestros cálculos, tenemos carga, factor de potencia y ángulo. Ángulo del factor de potencia, tenemos lo que es potencia aparente, que está en volts ampere. Aquí le voy a poner arriba potencia aparente. Y tenemos la potencia promedio. Esta está en watts. Y por último, la potencia reactiva. ¿Sí? Y esta está en bar. Y la potencia compleja, que dijimos que sus unidades son volts ampere. Entonces tenemos la carga 1. Vamos a analizar primero la carga 1. Nos dicen que es una carga resistiva. Y acordémonos cómo eran las cargas resistivas, eran igual al valor de la resistencia y nos manejaban un ángulo de 0. Si nosotros calculamos la potencia promedio,
Aquí le voy a poner carga 1. La potencia promedio vimos que es la potencia aparente por el coseno del ángulo. En el caso de la carga resistiva, no le voy a quitar la... En el caso de la carga resistiva, la potencia promedio ya no la están dando aquí, ¿sí? Es de 50 kilowatts. Esta potencia es de 50 kilowatts. Cuando nosotros sustituimos este ángulo de 0 en el factor de potencia o en el ángulo, hay que recordar que el factor de potencia era igual al coseno del ángulo. Nos da 1. ¿Sí? Al sustituir, nos da 1. Es como si tuviéramos, bueno, solamente la potencia aparente por 1. Entonces, este dato que nos están dando en el ejercicio es potencia promedio, que es 50 kilowatts. La potencia aparente. Habíamos dicho que de nuestra fórmula estos dos términos es potencia aparente. Nosotros tenemos aquí que es 50 por 1. Entonces, estos 50 también son volts-ampere, que sería la potencia aparente en nuestra fórmula. Serían kilovolts-ampere, ¿sí? Porque estamos en kilowatts. Kilovolts-ampere. El ángulo, ya vimos que para las cargas de resistivas era 0 grados y el factor de potencia cuando sustituíamos el 0 en el ángulo nos iba a dar igual a 1. Entonces podemos calcular ahora la potencia reactiva. La potencia reactiva es igual a ver, la potencia reactiva dijimos que era igual a la potencia aparente por el seno del ángulo. Como el seno del ángulo es 0 o el ángulo es 0, entonces este término se nos da 0 y la potencia reactiva es 0. ¿Cómo quedaría la potencia compleja 1? Es la potencia promedio, que es 50, más 0, más J0. Sí, esa es la potencia compleja de la carga resistiva. Ahora, en la carga 2, para la carga 2 nos están dando este dato que son kilovolts-ampere, no es la potencia compleja. De las potencias que hemos estado viendo, la que tiene volts-amperes es la potencia aparente. Entonces, este valor es aquí. Este son 100 kilovolts-amperes para la carga 2. Nos están dando un factor de potencia de 0.86 y únicamente nos falta calcular el ángulo y calcular también la potencia promedio y la potencia reactiva. Vamos a hacer estos cálculos aquí en la parte inferior. Y ese nos da
de 30.68. Entonces podemos calcular nuestra potencia promedio. Nosotros ya tenemos la potencia aparente, que era esto, que son los 100 kilovolts ampere, que multiplican al coseno. Bueno, ya teníamos aquí el valor, pero sí nos va a servir el ángulo. Déjenme borro este. El coseno del ángulo. Y el coseno de 30 grados era 0.86. Aquí lo borro. Eso nos da de 86 kilowatts. Ahora las unidades están en watts porque es la potencia promedio. Podemos poner aquí la potencia promedio. Vamos a calcular la potencia reactiva para la carga 2. Vamos a ponerle así. Y a estos le ponemos 1, 1 y 1. La potencia reactiva vuelve a ser la potencia aparente por el seno del ángulo. Aquí tenemos que la potencia aparente es de 100 kilovolts ampere por el seno de 30.68. 30.68. Da 51 kilovolts, kilobars, ¿sí? Aquí sería 51 kilobars. Ahora sí, podemos escribir la potencia compleja 2 de la carga 2 es 86 más J51, con sus unidades respectivas, que no las coloqué, pero que ya aquí están indicadas en la tabla. Podemos ahora sí encontrar la potencia compleja, que sería la potencia compleja 1 más la potencia compleja 2. Igual, son números complejos, hay que sumar parte real con parte real. La imaginaria con la imaginaria. Este nos da 50, son 20, 136. 136 en la parte real, más J51. Este sería nuestro resultado de la potencia compleja total, pero hay que representar la potencia compleja en términos de su magnitud y de su ángulo. La potencia compleja es igual a 136 al cuadrado más 51 al cuadrado. Y esto nos da de 145 punto 24, bueno, punto 25 por las decimales. Y el ángulo es de 51 y 136. Es de 20.55.
20.55 grados. Ahora sí, la potencia compleja total que se suministra desde la planta del usuario a las dos cargas es igual a 145.25 en magnitud con un ángulo de 20.55. Este ángulo que tenemos aquí es el ángulo del factor de potencia de la planta. Y esta es la magnitud de la potencia compleja. Entonces podemos calcular el factor de potencia de la planta, que es igual al coseno de 20.55. Es 0.9363. Este es un resultado. Aquí tenemos otro resultado. Y nos falta calcular la corriente. Lo que tenemos aquí son las unidades, o el valor que tenemos aquí es la potencia aparente. ¿De acuerdo? Entonces, de la fórmula de esto, que es voltaje eficaz, corriente eficaz, esto es potencia aparente. Y esta potencia aparente es igual a los 145 que tenemos en el resultado de la potencia compleja. En el ejercicio en el ejercicio nos están dando cuánto vale este voltaje eficaz. Este voltaje eficaz es de 10.000 volts. Y entonces ya de aquí podemos hacer el despeje para encontrar la corriente. La corriente eficaz que se consume por las dos cargas es de 145.25. Estos son kilovolts amper. Entre 10 serían kilovolts. ¿Sí? Esto. Y aquí es más sencillo la división. Nos da 14.525 amperes. Entonces ya tenemos el consumo de corriente de las dos cargas hacia la planta del usuario, el factor de potencia que está manejando la planta que alimenta las dos cargas, y estos dos datos los calculamos a partir de la potencia compleja total del circuito. No sé si hay alguna pregunta con el ejercicio. Para mí todo va claro hasta ahorita, maestra. Muy bien. No sé mis compañeros. Ok, bueno, entonces en este tipo de ejercicios nada más hay que identificar bien las cantidades y qué tipo de potencia en las cantidades por las unidades que manejan son las que nos están dando. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al otro tema, el tema del transformador. ¿Han usado transformadores, aunque sea en las fuentes reguladas de electrónica analógica? Luego las hacen como proyectos. Es la materia que llevamos también ahorita, teacher, de maestra, pero no la hemos usado. No la han usado. Sí les encargaron, sí van a hacer un proyectito ahí de una fuentecita. ¿O solamente Nos lo dijo van? el maestro que sí vamos a hacer un proyecto, pero supongo que sí vamos a utilizar ese tipo de material. Bueno. Yo en el semestre pasado sí utilicé el transformador para hacer una fuente. Ok, entonces ya algunos lo conocen. Pensemos en transformadores.
Hay desde esos pequeños que utilizaron, los que ahorita están platicando, que son normalmente transformadores de 120 a 12 volts, ¿sí? Pero estamos hablando de alterna, 120 volts de alterna a 12 volts, o de 120 volts de alterna a 24 volts de alterna. Si lo simularon, pues encuentran su simbología algo así. Dos bobinas encontradas, y también una derivación central, pero bueno, ahorita nos interesa nada más el transformador simple, donde tendríamos un voltaje de entrada, un voltaje 1, y tendríamos un voltaje de salida 2, o al otro lado del dispositivo. Vean la relación que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. En el lado del voltaje 1, nosotros se le nombra primario. En el otro inductor aparece las dos terminales que están al lado derecho, es el secundario del transformador. Entonces, ¿qué sucede aquí con los transformadores? Pues los transformadores, como en el caso de 120 a 12, nos están atenuando la señal de entrada, ¿sí? Conectas a 110 o 120 de la línea eléctrica, y si tú haces tu medición con un voltmetro en AC de este otro lado, pues tiene los 12 volts. ¿Y cómo ocurre ese efecto? Ese efecto ocurre por cómo está construido el transformador. Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, entonces, este tipo de dispositivos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí transformador. Es un dispositivo magnético. Se utilizan solamente para voltajes en alterna, y se utilizan para incrementar el voltaje en el secundario o para disminuirlo, como el caso de los transformadores que han utilizado. Tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida, ¿sí? La relación entre el voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, en el caso de este tenemos 112 volts a la salida y a la entrada 120. Es de un décimo, ¿sí? O la décima parte del voltaje de entrada. Nos está atenuando o disminuyendo la señal. Pero podemos tener casos en que el voltaje de salida sea más grande al voltaje de entrada. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una amplificación del voltaje. Para eso es para lo único que nos sirven los transformadores. Bueno, también nos sirven para otra cosa, como para acoplar dos circuitos o como acoplamiento entre dos etapas en un diagrama que tenga bloques, ¿sí? Otra función del transformador también es acoplamiento, es atenuar o amplificar, y es acoplar, acoplamiento. Aquí me falta ponerlo. Pensemos que tenemos acoplamiento. Aquí lo voy a poner, acoplamiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos circuitos, ¿sí? Pensemos que en los recuadros está toda la circuitería, resistencias, capacitores y demás. Y lo que hace es, como tienen alta impedancia a la entrada y a la salida del primario y el secundario, no va a haber pérdida o degradación de la señal, ¿sí? Y aquí te sale una señal de voltaje o de corriente, y cuando tú conectas esta etapa 1 del circuito
a la etapa 2 del circuito que tiene otra función dentro del diagrama completo. Estas señales, si no ponemos algo para acoplar, se degrada la señal y ya no obtienes la salida que esperas, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Bueno, se utilizan transformadores en donde no atenúa ni amplifica, sino tienen una ganancia igual a 1, ¿sí? Y tienen una ganancia igual a 1 precisamente por este caso, ¿no? Que solamente se utiliza para acoplamiento. Si aquí tienes un voltaje de 10, a la salida del secundario vas a tener 10, pero el único interés es la alta impedancia que evita que la señal se degrade. ¿A qué nos referimos con que la señal se degrade o se distorsione? Aquí vamos a ponerle distorsión. Se entiende más el concepto de distorsión, ¿sí? ¿Sí? Aquí la ganancia va a ser 1. No hay ganancia, o sea, no ni amplifica ni atenúa. Nada más acopla 2 etapas de circuito. Entonces, digamos que son tres de los usos. Este es más común en electrónica y lo que son atenuación y amplificación son en lo eléctrico, ¿sí? En lo que es distribución de energía eléctrica. También en electrónica, ¿no? Como lo veíamos ahorita con las fuentes. Aquí hablamos de valores pequeños, pero pensemos en voltajes mucho más grandes, ¿no? 220, 440, 1000 volts. Esta aplicación de acoplamiento se utiliza más en electrónica. Es invariable, pero sus principales usos son estos. Vamos a ver ahora cómo es que funciona el transformador. Partimos del principio de que en el transformador pues son alambre enrollado en un núcleo. En este caso son bobinas con un núcleo, ¿sí? Que al circular una corriente por el cable se genera un flujo magnético, ¿sí? Se generan campos magnéticos, lo que hace que empiece a haber un flujo magnético en el núcleo de la bobina. Este principio se aplica en la construcción del transformador. Pensemos en un transformador común, como los que hemos visto que tienen núcleo. En uno de los lados tenemos alambre enrollado y en el otro lado también tenemos alambre enrollado. En el primario, este va a ser nuestro primario, que es lo que veíamos en un inicio. Este va a ser nuestro secundario. Aquí vamos a alimentar con un voltaje. Un voltaje 1. Es más menos. Donde esta fuente de voltaje va a hacer circular una corriente 1 a través del cable, como les explicaba. Este núcleo normalmente es de hierro
En el caso de los transformadores comunes, como los que estábamos hablando, si alguien se ha puesto a desarmar un transformador, van a encontrar que el núcleo no es precisamente sólido, como se viera aquí en la figura. Se ve como si fuera sólido, pero en realidad son placas muy finas, láminas muy finas, ¿sí? Unidas con resina para formar un núcleo que tenga esta forma geométrica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al pasar la corriente se generan fuerzas de campo magnético y al generarse esos campos magnéticos van a provocar que haya una circulación de flujo magnético. Va a aparecer el flujo magnético. En el material o en el núcleo de las bobinas va a aparecer la circulación y este es flujo magnético. La aparición de este flujo magnético hace que aparezca o que que aparezca un voltaje inducido en la terminal de secundario. Un voltaje 2 y es el voltaje inducido que aparece por haber conectado un voltaje en el primario. En este voltaje inducido pues también nos genera una corriente inducida. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Bueno, tenemos que ver el número de vueltas. Número de vueltas en las bobinas. Esta sería la inductancia 1 y la inductancia 2. En la inductancia 2 tenemos n vueltas también. Y tenemos que si la corriente aumenta, con el tiempo, el flujo magnético se incrementa. Tenemos esta relación del número de vueltas con el flujo es igual al valor de la inductancia por la corriente. Al ocurrir este efecto del aumento de corriente y que se incrementa el flujo magnético es cuando aparece el voltaje inducido. El voltaje inducido el voltaje en una inductancia es igual al valor de la inductancia por un diferencial de corriente con respecto al tiempo. Este es el voltaje en un inductor cualquiera o en una bobina cualquiera. El voltaje cuando es una sola espira. Cuando tenemos n espiras o n vueltas, este voltaje se convierte en el número de vueltas por un diferencial de flujo con respecto al tiempo. Y este voltaje que tenemos aquí representado es el voltaje inducido 2. Y esto lo podemos representar como el voltaje 2, que es igual a N2 por el diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético, aquí escribo, es igual a una constante por el número de vueltas en la bobina o el inductor 1 por la corriente. Si diferenciamos, nos queda como KNI, N1, diferencial de corriente con respecto al tiempo.
Y este ya lo podemos sustituir en el voltaje inducido. Nos queda como K, N1, N2, el diferencial de corriente con respecto al tiempo. Estas al final nos representan constantes y la podemos sustituir por una sola variable, que es la variable M. La variable M se llama inductancia mutua. Y es un valor característico de los transformadores. La inductancia mutua aparece por la inducción entre la bobina 1 y la bobina 2, o entre el inductor 1 y el inductor 2. Entonces, el voltaje inducido en el transformador es igual a la inductancia mutua por un diferencial de corriente con respecto al tiempo. Ahora sí, ya tenemos nuestros resultados. De esta manera es como funciona un transformador o el voltaje inducido en el secundario. Vamos a ver ahora, también referente a esto mismo, el símbolo y el circuito equivalente del transformador. Cuando nosotros encontramos el transformador en circuitos eléctricos, lo vamos a encontrar con esta representación. Estos puntos que aparecen aquí, este no lo voy a quitar. Tenemos aquí el voltaje inducido, el voltaje 2, la inductancia 2, el voltaje 1. Aquí. Estos puntos que aparecen aquí nos indican la polaridad. A ver, ya lo puse muy bien. Ahora sí. Estos puntos que están aquí nos indican la polaridad del voltaje. Más menos el voltaje 1, más menos el voltaje 2. La inductancia 2, por aquí circula la corriente 1 y hacia acá la corriente inducida 2. La inductancia mutua de la que estamos hablando ahorita se origina entre las dos bobinas o entre los dos inductores del transformador. Y también es un valor dado en los circuitos. Este es el primario. Y este es el secundario. Pero con este símbolo como tal en el circuito no vamos a hacer el análisis, tenemos que encontrar o tenemos que sustituirlo por su circuito equivalente. Y el circuito equivalente de un transformador es son dos mallas, o bueno, es un circuito que lleva un inductor y que lleva una fuente dependiente. Aquí tenemos más, menos, el voltaje 1. Esta es la inductancia 1. Y la fuente dependiente está en función de la inductancia mutua por un diferencial de corriente de la
corriente inducida 2 con respecto al tiempo. Aquí tenemos otra fuente dependiente y también está en función de la inductancia mutua, pero este está en función de la corriente 1. Aquí es corriente 1. Y la inductancia 2. Ahora sí, para nuestro análisis en circuitos, sustituiríamos por el circuito equivalente el transformador que nos dieran en algún diagrama. Este sería. Vean cómo las fuentes dependientes, bueno, nos presentan diferenciales, entonces lo que obtendríamos de aquí sería un sistema de ecuaciones diferenciales. Viéndolo desde el punto de vista de circuitos, aquí tenemos una malla y de este lado tenemos la segunda malla, la primer malla al primario y la segunda malla en el secundario, de las que podemos tener las ecuaciones de malla. Veamos, en el caso del primario tenemos que el voltaje 1 es igual a la caída de potencial en la bobina 1 que multiplica el diferencial de corriente con respecto al tiempo, más, aquí tenemos la fuente dependiente, que es un voltaje, que es la inductancia mutua, por un diferencial de corriente con respecto al tiempo, pero es la corriente 2. Aquí tenemos la ecuación 1. Para el primario, la ecuación para el secundario nos queda como voltaje 2 es igual a la inductancia 2. Esta sería por la corriente 2 o un diferencial de corriente 2. Con respecto al tiempo, más el valor de la inductancia por el diferencial de la corriente 1 con respecto al tiempo. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Nos resultan en términos de diferenciales, lo que implica que resolvamos un sistema de dos variables de ecuaciones diferenciales. Aquí habría que trabajarle un poquito más si nos vamos por este lado. Entonces vamos a trabajar mejor este circuito equivalente con los fasores, como lo veníamos manejando. Vamos a hacer la representación en fasores de este mismo circuito y vamos a obtener las ecuaciones también del mismo. Vuelvo a redibujar, tenemos el inductor, la fuente, y sería con un análisis de fasores. Esta inductancia sería J omega L1, o la impedancia inductiva 1. Tenemos la fuente y tenemos el voltaje. La fuente tenemos que es J omega, el valor de la inductancia, porque la inductancia también se da en henrios, por la corriente 2. ¿Sí? Aquí circula la corriente 1. Aquí tenemos el punto que nos indica la polaridad del voltaje de entrada. Para el otro lado tenemos la otra fuente, que es JW también, J omega, el valor de la inductancia, y es la corriente 1. Ya no estamos usando diferenciales, sino fasores, el fasor de la corriente. Y tenemos aquí la otra inductancia, que sería la impedancia inductiva 2, que es J omega L2.
Y aquí tenemos el voltaje de salida. ¿Cómo quedarían nuestras ecuaciones? Veamos, aquí la corriente sería la corriente inductiva o la corriente inducida, perdón, 2. Ahora sí podemos obtener nuestras ecuaciones. Tenemos que es el voltaje 1, que es igual a la caída de potencial en la primer bobina o en la L1. Nos quedaría como J omega L1 por la corriente 1. Vamos a ver aquí otro detalle antes de avanzar más. Por fines de análisis, bueno, si este circuito está cerrado, aquí estamos representando el voltaje 1, pero aquí suponemos que hay una fuente. O una fuente en el primario y en el secundario una carga, porque no tenemos otra fuente sino una carga normalmente. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis hacemos esto, ¿sí? En circuitos eléctricos en una malla. Determinamos el sentido de la corriente y vemos que la caída de potencial en la inductancia es ZL1, que es lo que estoy colocando aquí. Y cuando pasa por esta fuente coinciden los signos con los signos de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un más el valor de la fuente, que es que es J omega inductancia mutua por corriente 2, ¿sí? Ahora vamos a ver en este lado de la segunda malla. En la segunda malla tenemos que la corriente inducida es hacia la fuente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar esta misma corriente ahora en sentido de las manecillas del reloj. Esta corriente, al cambiarle el sentido, vamos a colocar aquí un signo menos aquí en este valor de la fuente. Y como estas fuentes son dependientes, esta es dependiente de la corriente 2 y aquí es dependiente de la corriente 1, al nosotros tomar el sentido de la corriente hacia este lado, le agregamos el signo menos para no alterar el valor de la fuente. Pues aquí lo que nos quedaría sería menos J omega, la inductancia mutua por I2. Y es lo que vamos a escribir aquí en nuestra ecuación. Es menos J omega, la inductancia mutua I2. Ahí tenemos la ecuación 1, o la ecuación del primario. Ecuación 1. La ecuación 2, que sería la del secundario. Tenemos que es la caída de potencial. Ahora estamos considerando la corriente en este sentido. Es J omega L2 por I2 más el voltaje 2. Veamos, cuando pasa la corriente o el sentido de la corriente a través de la fuente, dijimos que había una caída de potencial y al pasar por aquí los signos son más menos. Entonces aquí vamos a colocar el signo menos, que están al contrario al paso de la corriente. Aquí vamos a colocar un signo menos. Cambiarle el color.
menos J omega, el valor de la inductancia corriente 1 igual a 0, ¿sí? Aquí coincide el paso de la corriente con la caída de potencial, por eso pusimos el voltaje 2 positivo. Y estas serían nuestras ecuaciones para resolver. Tendríamos un sistema de ecuaciones con dos variables, donde nuestras variables son corriente 1 y la corriente 2. Y ya de ahí podemos resolver el sistema de ecuaciones por sustitución, por un determinante, como se nos haga más fácil para encontrar los valores de corriente que ocupamos, ¿sí? Vamos a ver esto mismo, pero ya con un circuito con valores para que sea más claro. Es que está un poco lento. Creo que hay muchos que están dando clases y se alenta la plataforma. El ejemplo o el ejercicio es el siguiente. Tenemos una fuente. Es una resistencia, una inductancia. Ya lo vamos a sustituir por su modelo equivalente. O bueno, lo ponemos como para hacerlo por pasos. Tenemos un voltaje 1, que es más menos una resistencia. Y el transformador. Esta inductancia vale 1 Henry. Y en el secundario tenemos conectada una carga resistiva RC que vale 100. Esta resistencia es muy pequeña. Casi se nos aproxima a 0. Pero aquí no la representan en el circuito. Aquí tenemos el voltaje 1 de este lado. En la carga resistiva tendremos el voltaje 2. La inductancia 2 vale 100 henrios. Y la inductancia mutua en este circuito o en este transformador es de 10 henrios. Aquí está representada la corriente 1 y tenemos, vamos a tomar desde ahorita la corriente 2 hacia este lado para nuestro análisis, como lo vamos a representar. Así es como nos lo darían en el ejercicio a resolver. El voltaje 1 son 100 coseno de 10t. Pues ahora sí. Ya de aquí hacemos su modelo o representamos con su circuito equivalente. Y otra vez tenemos la fuente, la resistencia, la inductancia y la fuente dependiente.
Aquí tenemos resistencia, este es J omega L1. La corriente 1 y el voltaje 1 que es igual a 100, ángulo 0. Esta inductancia vale 1 Henry. Aquí se me puso un triangulito. Bueno, así lo dejamos, es una fuente, aunque aquí ya no se alcanza a ver con esas rayas que se me pusieron. De este lado tenemos la otra fuente, la inductancia 2, esta que vale 100 henrios, esta que vale es 1 henrio, y la carga ZRC. La corriente 2, aquí el valor de la fuente independiente es menos J omega, la inductancia mutua por la corriente 2, y aquí es J omega, la inductancia mutua por la corriente 1. Ahora sí. Este dijimos que era casi 0, podríamos quitarlo de nuestros cálculos y podemos empezar a plantear las ecuaciones de malla. Para el primario sería nuestra ecuación 1. Tenemos que es la caída de potencial en estos dos elementos. Como la resistencia es muy pequeña, la quitamos y solamente nos va a quedar el valor de la inductancia, que sería J omega. Vamos a ir sustituyendo, bueno, ahorita sustituyo los valores. JL1 por la corriente 1 menos J omega MI2 igual al voltaje 1. Esto es J, omega vale 10, ya lo veíamos acá. Entonces es 10 por 1 henrio por I1 menos J es 10 por la inductancia mutua que vale 10 y 2, y de este lado tenemos 100. No le pongo el ángulo 0, no, se lo podemos poner o no, ahorita. Nos queda aquí es J, 10 y 1 menos J, 100 y 2 igual a 100. Aquí está nuestra ecuación 1. La ecuación 2 tenemos la caída de potencial al paso de la corriente en las dos impedancias, o sería la impedancia total, la suma de estos dos elementos, y tenemos que es la RC o el valor de la carga más J omega L2, esto que está multiplicado por la corriente 2, menos, ya vimos que el menos pasaba por el paso, por el sentido, por el análisis que les comentaba hace rato, que están los signos contrarios al paso de la corriente. Nos queda J omega inductancia mutua por corriente 1 y esto es igual a 0. Aquí no aparece el voltaje, porque en lugar del voltaje, aquí tenemos el voltaje 2. En este circuito nos piden calcular el voltaje 2, y el voltaje 2 lo podemos encontrar multiplicando la impedancia de carga por la corriente inducida 2, que es lo que vamos a hacer ahorita. Sustituimos valores y es 100 más J por 10. La inductancia 2 vale 100
corriente 2 menos J10 por 10. Aquí se me fue un 1 de más. Por corriente 1 igual a 0. Aquí nos queda que es 100 más J100 más J1000 y 2 menos J100 y 1 igual a 0. Ahora sí, vean, ya tenemos nuestras dos ecuaciones en función de las dos variables que nos interesan. Entonces, como no está muy complicada, podemos utilizar el método de sustitución, de sustituir una variable en la otra ecuación para poder encontrar la corriente 2, que es la que nos interesa. Podríamos trabajar doble si no pensamos qué sustituimos en qué. Entonces, de la ecuación 2, vamos a despejar I1 y sustituir en ecuación 1. Si nosotros hacemos esto, nos va a quedar I1 en términos de la variable I2 y la podremos sustituir en 1 y nos va a quedar la expresión en términos de corriente 2, que es la que nos interesa calcular para poder saber el voltaje que tenemos en la carga. Y vamos a despejarlo. Que se mueva la pantalla porque se quedó como congelado. Ahora sí. Nos quedaría como 100 más J100 más J1000 y 2 igual a J100 y 1. 100 más J1000 esto entre J100 y esto es igual a I1. Y le podemos tumbar dividir entre 100. Nos queda más, nos reduce un poco más en ceros. Nos queda como 1 más J10 entre J. Y esto es igual a I1 y todo esto está multiplicado por I2. Y esta la vamos a sustituir de este lado. Entonces, sustituyendo I1 en ecuación 1, pues que es J10 que multiplica a 1 más J10 de J y 2 menos J100 y 2 igual a 100. Aquí se nos cancelan estas y nos queda como 10 más J100 y 2 menos dejamos un solo factor, factorizamos. Se nos cancelan. Nos da a 10 amperes.
que es la corriente inducida. Ahora sí podemos hacer nuestro cálculo para encontrar el voltaje 2. El voltaje 2 dijimos que es el valor de la resistencia o la impedancia resistiva por la corriente 2. El valor de la resistencia era de 100 ohms por 10 amperes. Sería 1000 volts. Nosotros tenemos en el lado secundario reflejados en la carga 1000 volts. En este caso, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es 1000 volts entre 100 volts, que es el voltaje de entrada, son 10 veces. ¿Sí? 10 veces el voltaje de entrada nos amplificó 10 veces. No sé si hay alguna pregunta. Este es el resultado. Ya esto fue álgebra nada más. Entonces, aquí nos dan el diagrama, repasando los pasos, nos dan el diagrama donde aparece el transformador, sustituimos por su modelo equivalente, que son las fuentes, y obtenemos las ecuaciones de malla, la ecuación de malla del primario, y la ecuación de malla donde está el secundario. Ya de ahí nuestras incógnitas son las corrientes, y dependiendo de lo que nos pidan, pues ya hacemos nuestros cálculos. ¿Alguna pregunta? No, maestra, todo bien. ¿Sí? Entonces no está complicado. Otro ejercicio más. ¿Ustedes lo hacen o lo planteamos aquí en la pizarra? ¿O creen que con este ya es suficiente? Me gustaría que hiciera otro. Ok, déjame buscar otro para que se refuerce un poco más cómo se resolvió. Tenemos una fuente, el voltaje, una resistencia de 9, un transformador. Esta inductancia vale 4 henrios. Aquí tenemos la corriente 1. Es la polaridad del voltaje en la inductancia. Y aquí tenemos una carga en el secundario, pero es un capacitor, la carga. Este capacitor vale un 18avo de faradio. La inductancia mutua vale 2 henrios. Y aquí así está representado. Y esta vale 6 henrios. Y el voltaje 1 es igual a 36
coseno de 3t menos 60. Y dicen determinar el voltaje en el capacitor. Nos están pidiendo un cálculo similar al anterior, nada más que en el anterior teníamos una resistencia. Ahora sí, ya tenemos nuestros datos. Vamos a sustituir por el modelo equivalente. La fuente. Esta vale, esto es ZL, ZL1. Este es L1 y este es L2. Ahorita las calculamos para ponerle ya sus valores. Aquí tenemos del otro lado. Tenemos la inductancia ZL2 y la impedancia del capacitor. Ya habíamos dicho que por fines de análisis cambiamos el sentido de la corriente. Y aquí tenemos la corriente 1, el voltaje 1. Es igual a 36. Aquí me quedó muy junto, déjenme borrar el dato. Es 36 con un ángulo de menos 60. ¿Sí? Ya estamos poniendo los datos en fasores. Y los valores que tenemos aquí es menos J, es omega. Vamos a calcularlos. Omega vale 3. Aquí tenemos el valor de omega. Este vale 3. El valor de la inductancia que vale 2. Y la corriente 2. De este lado también tenemos los mismos datos que es J, omega, la inductancia mutua que vale 2. Y esta es corriente 1. Nos falta calcular las impedancias en el circuito. Tenemos que la impedancia de la inductancia 1 es igual a J omega 3 y el valor de la inductancia que vale 4 vale 12J. La impedancia 2 vale J 3 y esta vale 6, serían 18J. La impedancia del capacitor es 1 sobre J omega y omega vale 3 y el capacitor es un 18avo de farad. Este nos queda como 1 sobre J sobre 6. Hacemos extremos y medios y nos queda como 6 sobre J menos J6. Y ya tenemos lo del capacitor, del inductor 2 y del inductor 1. Ya nada más hay que plantear las ecuaciones. Esto es menos J, omega, M y 2. Entonces, J, omega, M y 1.
Nada más para que quede como referencia. La primera ecuación es la caída de voltaje en la impedancia total, que serían estos dos elementos. Nos queda como 9 más 12J por la corriente 1 menos, que es J, sería 6 menos 6J y 2. Esto es igual a 36 con un ángulo de menos 60. Esta sería nuestra ecuación de la malla 1. Ahora vamos a plantear la ecuación de malla 2. Tenemos que es la caída de voltaje en la impedancia total, que sería la suma de estas dos, es la del inductor, es 18J, y la del capacitor es menos 6J. Esto va multiplicado por la corriente 2, menos es menos 6J y 1, y esto es igual a 0. Esta se simplifica un poquito más. Nos queda de 12J y 2 menos 6J y 1 igual a 0. Igual, como nos están pidiendo el voltaje en el capacitor, es la impedancia del capacitor por la corriente 2 para encontrar ese voltaje. Pues hay que hacer lo mismo. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. Entonces, I1 es igual a 2 veces la corriente 2. Ya nada más hay que sustituir esto en la ecuación 1. Nada más que se mueva un poquito la pantalla. Es 18 más 24J menos 6I. Todo esto es la corriente 2. Simplificando lo que tenemos aquí, queda como 18 más 18J 2 y 2 es igual a 36 ángulo de menos 60 entre 18 más 18J. ¿Alguien que me ayude a encontrar de todo este término la magnitud y el ángulo? La magnitud es 18 al cuadrado más 18 al cuadrado, y el ángulo
sería la tangente inversa de 18 sobre 18, o de la tangente inversa de 1. ¿Alguien tiene ya por ahí los valores? La magnitud es 25.45. Y gracias. ¿Y el ángulo? ¿Alguien más que o alguien que haya calculado el ángulo? Es de 45. Pues gracias, es 45. Ahora sí, la corriente 2, alguien que haga esta división. 36 entre 25.45. Es de 1.41. 1.41. Y el ángulo, este está positivo, pasaría restando hacia arriba y nos queda de menos 105 grados. Ya tenemos la corriente 2 inducida. Ya nada más hay que multiplicar este dato por la impedancia. Nosotros tenemos que lo pongo de este lado. El voltaje Z es igual a ZC por la corriente 2 que acabamos de encontrar. Y ZC era menos 6J. Esto en ángulo es igual a 6, ángulo de 90, de menos 90. Este es como si tenemos 6 con una J negativa. Sí, de hecho se volvía negativa porque estaba en el denominador. Este lo podemos ya sustituir aquí, BC es 6 con un ángulo de menos 90 que multiplica la corriente 2, 1.41, un ángulo de menos 105. ¿Cuánto da la multiplicación de 6 por 1.14? Y el ángulo de 190 y de 105. 6.84. 6.84. Y el ángulo sería que de 195, pero es negativo. Pues aquí tenemos el valor del voltaje en el capacitor. Si queremos ya representarlo normal, quitando los fasores, sería 6.84 coseno de 3t menos 195 grados. Es el voltaje del capacitor, volts. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? No, maestra, todo bien, está claro. Ok. Bueno, si no hay preguntas, pues les agradezco. Subo la información de este tema y me falta enviarle los ejercicios, ya se les están haciendo más. Pero igual pongo uno de cada uno de los temas que hemos estado viendo para que no sean muchos. ¿De acuerdo? Sí, maestra, Sí, que maestra, está bien. también le quería preguntar eso de los ejercicios, Sí, me pero ya, falta. gracias. Subo un solo archivo con uno de cada uno de lo que hemos visto. Bueno, pues que descansen. Buenas noches. Gracias, maestra, Igualmente, igualmente. maestra. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.